Hola, a pedido de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, del Centro Cultural Regional de Huichapan y de mi querido amigo Martín Candelaria, va esta charla dirigida fundamentalmente a guitarristas, que va a tratar el tema de cómo grabar una guitarra. Lo primero que vamos a tener en cuenta son las consideraciones que hicimos en la charla anterior, dedicada a los tratamientos acústicos. Por lo tanto, si aún no has visto esa charla, te la recomiendo, porque vamos a tener exactamente las mismas consideraciones que mencionamos en esa charla. Es decir, que lo más importante para cómo grabar una guitarra es que tengamos a disposición un espacio acústico adecuado en el cual podamos realizar una grabación con un buen nivel de calidad. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es la parte acústica y las consideraciones que hicimos en el video anterior. Luego, lo que te quiero proponer es que, de alguna manera, pensemos que no hay recetas para grabar una guitarra, pero sí hay muchas recetas para evitar errores al grabar una guitarra. Entonces, en esta charla vamos a repasar algunos criterios básicos de cómo utilizar los micrófonos, de qué configuraciones microfónicas podemos utilizar para grabar una guitarra. También algunas cosas que tienen que ver con la posición, las distancias y demás, que son importantes para tener en cuenta y que a lo largo de muchos años, el haber experimentado con muchas formas de grabar una guitarra, hemos encontrado cosas que son interesantes para compartir. Entonces, lo primero que vamos a pensar al momento de grabar una guitarra es cómo la vamos a microfonear, es decir, qué micrófonos vamos a utilizar y cuántos micrófonos vamos a usar. Lo que normalmente hacemos al final de una grabación, cuando empezamos la etapa de mezcla y hacemos el mastering o lo que fuera, lo que vamos a tener es un resultado estéreo, es decir, vamos a tener una grabación que tiene dos pistas de audio y que tienen un efecto estéreo entre sí. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta para cuando grabamos la guitarra. Si nosotros tenemos un ensamble de instrumentos entre los que está la guitarra o un ensamble de guitarras, lo normal, lo más recomendado es que usemos un solo micrófono para cada guitarra o para cada instrumento del ensamble, independientemente de que también podamos usar otros micrófonos u otro micrófono para hacer una toma ambiental. Entonces, si tenemos una guitarra que está formando parte de otro grupo de instrumentos, normalmente usaremos solamente un micrófono y quizás una de las recomendaciones sería probar en primer lugar con un micrófono de diafragma pequeño. Si tenemos que grabar solo una guitarra, que quizás sea el caso más frecuente, en el que el guitarrista quiere grabarse un repertorio solista, tenemos varias opciones. A pesar de que el final va a ser un resultado estéreo, la grabación se puede hacer con un solo micrófono. Luego se pueden hacer algunos trucos que hemos trabajado mucho tiempo en los estudios de grabación. Conocemos de cómo hacer para que una grabación que fue mono y que tenía un solo micrófono misteriosamente se convierta en estéreo. Es algo posible y a veces puede ser algo recomendable cuando tenemos un solo micrófono de calidad, en lugar de hacer una grabación con dos micrófonos que sean de calidades pero muy diferentes. Es preferible a veces elegir el mejor micrófono y hacer una toma mono con un solo micro, y luego en la etapa de mezcla lo que vamos a hacer es copiar ese micrófono, y tenemos dos canales mono, y aplicarles algunos efectos como los de separación estéreo, entre otros efectos que pueden simular la sensación estéreo. Pero lo más frecuente, lo más usual, es que se utilicen dos micrófonos para hacer una grabación estéreo de una guitarra solista, digamos. Tenemos básicamente tres opciones de combinaciones de micrófonos, entre los que podemos usar dos micrófonos de diafragma pequeño, dos micrófonos de diafragma grande, o un micrófono de diafragma grande y uno de pequeño. Hay otras técnicas de microfonía, como para usar, en las que se usan tres micrófonos en ese estéreo. Es una técnica en la que se pone un micrófono por un lado y dos micrófonos por otro, en los que uno es figura 8 y el otro es cardioide.
también existen otras formas de grabar con 3 micrófonos, que no sea esta en particular, por lo que tenemos una paleta de opciones para elegir y no hay, en principio no hay ninguna opción que sea mejor que la otra, sino que cada técnica de microfonía la vamos a poder elegir en función del resultado final que vayamos a querer tener con la grabación. Entonces, para elegir cómo grabar la guitarra, si vamos a usar 2 micrófonos, si vamos a usar 3, o si vamos a tener uno solo, etc., tenemos que tener en cuenta cosas fundamentales. En principio, lo que yo tengo en cuenta cuando voy a grabar una guitarra, ya sea de otro guitarrista, cuando he grabado a otros guitarristas durante muchos años, o cuando también he grabado algunos de mis propios discos, lo que sí debemos tener muy en cuenta es la guitarra, o sea, cómo suena la guitarra. ¿Qué tipo de sonido tiene? Si es una guitarra que suena brillante, si es una guitarra que suena opaca, si es una guitarra que es muy potente, si tiene un ataque muy fuerte, etc. Esas cosas tenemos que tenerlas pero muy en cuenta. Por ejemplo, si tenemos una guitarra que suena muy brillante, pero además el guitarrista le coloca cuerdas de carbono, esa guitarra va a sonar realmente muy brillante. Entonces, si utilizamos micrófonos de diafragma pequeño, por ejemplo, que captan muy bien los agudos de la guitarra y generalmente no tanto el cuerpo grave del instrumento, lo que vamos a tener es un sonido realmente muy metálico, muy brillante. Por el contrario, si tenemos una guitarra que es naturalmente muy opaca, y además el guitarrista, además de su sonido y demás, usa cuerdas de nylon, por ejemplo, y toca siempre en la boca, por ejemplo, vamos a tener un sonido muy opaco. Si a ese sonido le ponemos micrófonos de diafragma grande, quizás no tengamos luego, en el momento de la mezcla, un componente de agudos que nos permitan enriquecer con la mezcla la grabación. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo en cuenta cuando voy a grabar una guitarra? La guitarra. Entonces, no es lo mismo grabar una guitarra eventualmente con tapa de abeto o una tapa de cedro, que sea una guitarra muy potente, como las que son con fibra de carbono y los que tienen monocote, etc. Hay guitarras que tienen un ataque muy fuerte, entonces tenemos que tener en cuenta muchos elementos de la guitarra. El segundo elemento que tengo en cuenta cuando voy a grabar una guitarra es el tipo de cuerdas que utiliza, porque no es lo mismo la misma guitarra puesta con cuerdas de carbono a la misma guitarra puesta con cuerdas de titanio o de nylon, porque las cuerdas de carbono tienden a ser bastante más brillantes que las cuerdas de nylon. Entonces es algo que sí tengo en cuenta cuando se va a grabar un disco, el que los micrófonos que voy a elegir, que voy a seleccionar para grabar esa guitarra, de alguna manera me permitan tener luego un resultado que sea manipulable y que sea flexible, digamos. Entonces, tengamos en cuenta la guitarra, tengamos en cuenta las cuerdas y, por supuesto, el toque del guitarrista. Eso es muy importante para elegir, en mi caso, yo creo que es una de las cosas que van a definir el sonido final que va a tener ese disco y que lo tenemos que pensar antes de grabar, porque si no lo tenemos en cuenta antes de grabar, luego ya tenemos la grabación y eso no lo vamos a poder cambiar de una manera significativa. Entonces, para las guitarras que puedan ser muy brillantes, tener en cuenta de que si usamos micrófonos de diafragma pequeño, lo que vamos a conseguir es un realce de esas frecuencias muy agudas. Y si tenemos una guitarra que es opaca, con micrófonos de diafragma grande, lo que vamos a hacer es no recuperar mucho de esas frecuencias muy agudas. Esto es, por supuesto, es algo muy general que depende mucho de los equipos que tenemos, de la calidad de los micrófonos que tenemos, pero que sí me ha servido muchísimo a la hora de grabar a otros guitarristas y de grabar mis propios discos, que tener en cuenta, en primer lugar, a la guitarra. Entonces, una vez que tuvimos en cuenta eso, si tenemos la posibilidad de tener varios micrófonos, muchos micrófonos, la mejor opción que podemos hacer es probar todos los micrófonos que tenemos y escuchar un poco de la grabación que tenemos con cada uno de esos micrófonos, quizás puestos en distintas posiciones y a distintas distancias, y elegir cuál es ese sonido que
más nos agrada, que más se acerca a lo que queremos que sea el resultado final de nuestra grabación, de nuestro disco. Entonces, no hay nada que nos enseñe más que la experiencia de probar los micrófonos, pero que sea una prueba consciente, es decir, no que sea algo totalmente aleatorio, porque eso en realidad no nos va a enseñar mucho o no nos va a enseñar nada. Algo que podemos hacer con los micrófonos es ponerlos en distintos ejes, quizás uno más alineado de frontal a la guitarra, o más a la derecha, o más a la izquierda, más abajo, más arriba, y medir las distancias que tenemos del instrumento al micrófono para hacer tomas que sean cercanas, digamos en el entorno de 35 centímetros, unas tomas que puedan ser intermedias, en el entorno de 50-60 centímetros, y tomas lejanas, que puedan ser 80, 90, un metro de distancia. Eso es un micrófono bastante alejado. Entonces podemos hacer pruebas con todos los micrófonos que tengamos, como les digo, en distintas posiciones y a distintas distancias, y luego escuchar esas tomas para elegir las que más nos convencieron y más nos gustaron. Seguramente aprendamos mucho de hacer ese tipo de experiencias y de repetirlas. Cada vez que las hagamos vamos a aprender más. Cuanto más micrófonos tengamos y cuantas más posiciones experimentemos, configuraciones microfónicas experimentemos, seguramente vamos a convertir lo que en un principio es algo solamente teórico, medianamente teórico, en algo sensorial. En el momento que convertimos lo teórico en algo sensorial, empezamos a tener un manejo de los equipos que es más eficiente. Entonces, antes de grabar el disco, si no has grabado antes, te sugiero dedicar mucho tiempo, más tiempo, a probar los micrófonos que a grabar el disco. Eso te va a ahorrar muchísimo tiempo en la mezcla, y no hay nada más placentero que llegar al momento de la mezcla y que la grabación, las tomas, prácticamente no tengan nada que hacerle. Esa es la situación ideal, la que sueña cualquier ingeniero de sonido en un estudio de grabación, que la toma sea tan maravillosa que realmente no haya que procesarle prácticamente nada. Entonces, cuanto más tiempo dediquemos a que la toma quede muy satisfactoria, menos tiempo vamos a utilizar en el momento de la mezcla o del mastering. Entonces, una vez que consideramos estas cosas y ya nos decidimos por alguna configuración de micrófonos y una elección de micrófonos, recién nos podemos poner a grabar. Entonces vamos a dar algunas pistas de qué cosas podemos probar, cómo podemos hacer para probarlas, para que también se despierte tu creatividad. El estudio de grabación también es un espacio de aprendizaje, entonces te vamos a dar algunas sugerencias para que hagas tus pruebas en casa. Bien, sobre el tipo de micrófonos, como habíamos dicho, podemos utilizar micrófonos de diafragma chico, podemos usar micrófonos de diafragma grande, y en mi experiencia he utilizado tanto discos que están grabados solamente con micrófonos de diafragma chico, discos que están solamente grabados con diafragma grande, pero en mis últimos discos yo me he volcado por utilizar un micrófono de diafragma grande y uno de diafragma chico, porque me ofrecen cada uno distintas opciones, distintos colores que creo que hacen más ricas las grabaciones. Eso tiene un lado positivo y uno negativo. El lado positivo es que enriqueces el color de la grabación al tener dos colores que puedan recuperar de la grabación aspectos contrastantes, como tener un micrófono que responde de manera muy brillante, con un color muy brillante, y de repente otro micrófono que capte mejor el cuerpo y la sonoridad de los graves del instrumento. Pero el lado, digamos, en contra de tomar esa decisión es que no vamos a poder hacer una toma verdaderamente estéreo, es decir, un micrófono 100% para cada canal. En la mezcla nos veremos forzados a que los canales estén paneados, digamos. Va a haber un componente de cada micrófono en los dos canales. Quizás más de uno en un canal y más del otro en el otro canal, pero sí vamos a tener que panear los micrófonos para que el color no sea tan diferente al escucharlos, sobre todo con auriculares. Quizás en la monitorización con los monitores, con los parlantes, no notemos tanto la diferencia, pero con auriculares sí, eso se nota muchísimo cuando utilizamos micrófonos diferentes para hacer la grabación. Entonces, si usamos, como habíamos dicho, un solo micrófono, vamos a tener un canal
de grabación mono, si utilizamos dos micrófonos, tenemos básicamente dos opciones de configurar nuestra grabación. Si tenemos dos micrófonos idénticos, vamos a poder hacer tomas en estéreo, es decir, vamos a poder crear un canal en estéreo y asignarle a cada canal un micrófono. En ese caso es lo que se llama, de forma teórica, una grabación verdaderamente estéreo. Es decir, que ya al momento de grabarse, se graba en un canal estéreo, teniendo un micrófono en cada canal. La otra opción, ya sean que sean dos micrófonos idénticos o dos micrófonos diferentes, es de que hagamos la grabación en dos pistas mono, que luego al momento de la mezcla, y según como nos guste hacer la mezcla de sonido, vamos a poderlos exportar como una grabación estéreo, aunque en el software esté grabado como dos pistas mono. Si utilizamos tres micrófonos, bueno, exactamente lo mismo. Vamos a poder utilizar un canal estéreo para poner dos de los micrófonos y un canal mono para el tercer micrófono, o podemos hacer una grabación con tres canales mono y luego en la etapa de mezcla decidir cómo lo vamos a exportar, cómo vamos a manejar esas tres señales de audio que tenemos. Entonces, si vamos a usar dos micrófonos para hacer la grabación de la guitarra, tenemos que tener en cuenta básicamente que cuanto más acercamos el micrófono a la guitarra, más componente del sonido directo que viene de la guitarra vamos a tener en la toma, y menos porcentaje del sonido ambiente de donde estamos grabando. Cuanto más alejamos el micrófono, el sonido directo que viene de la guitarra va a empezar a descender y va a empezar a aumentar el sonido de la reverberación que tiene ese instrumento en ese recinto acústico. Entonces, si tenemos un espacio en el que no pudimos resolver el aspecto acústico de la mejor manera, si tenemos un espacio que no funciona de la manera acústica más ideal, entonces la sugerencia que te voy a hacer es que acerques el micrófono. O sea, pon el micrófono a unos quizás 35 centímetros de la guitarra para que el micrófono capte fundamentalmente el sonido directo de la guitarra y que el sonido ambiente sea lo menos posible. La acústica del lugar va a definir, o sea, seguro va a definir el color de la grabación, pero eso lo podemos acentuar o lo podemos de alguna manera disimular. La forma de disimularlo es acercando el micrófono. Si tenemos un lugar con una acústica espectacular, no solamente es sano alejar el micrófono, sino que vamos a poder aprovechar la acústica que tiene el lugar. Entonces, si tenemos una buena acústica en nuestra sala de grabación, lo que podemos hacer es alejar un poco el micrófono y quizás ponerlo a 50 centímetros, 60 centímetros, etc. Eso nos va a dar un sonido un poco más equilibrado entre lo que es el sonido directo del instrumento y lo que estamos grabando de ambiente, de reverberación de la sala. Para la posición, el posicionamiento de los micrófonos, hay varias técnicas microfónicas. Vamos a comentar solamente tres opciones que son la que es llamada AB, en la que los dos micrófonos están en una posición de direccionalidad paralela. La posición XY, en la que tenemos dos micrófonos que convergen y forman un ángulo que eventualmente puede ser de 90 grados, no necesariamente de 90 grados, pero podría ser de 90 grados. Y luego tenemos el RTF, que es una posición en la que básicamente, teóricamente, es lo mismo que el XY, solo que se ha corrido el eje. Entonces tenemos una opción de posición AB, en la que vamos a tener dos micrófonos cardioides que apuntan paralelamente hacia el instrumento. Tenemos una opción de XY, en la que tenemos dos micrófonos cardioides que apuntan en lugares opuestos, enfrentados. Y tenemos el RTF, que es exactamente lo mismo que el XY, pero con corrido de eje, en lo que los micrófonos definitivamente están apuntando hacia, no están apuntando hacia el objetivo, que es el instrumento. Entonces estamos grabando fundamentalmente la acústica de la sala.
Entonces, con la posición de los micrófonos, además de la distancia, también podemos interferir en cuánto captamos del ambiente de la sala y cuánto captamos del sonido directo de la guitarra. Por supuesto que si tenemos una sala que no responde acústicamente de la manera más eficiente, el RTF no es la opción que te vamos a sugerir. Esa sería una que quizás ni siquiera convenga probar. Nos vamos a quedar fundamentalmente con la configuración AB o con la XI. Una vez que definimos qué configuración de micrófonos vamos a utilizar y que también definimos la distancia a la que vamos a poner los micrófonos, es hora de probar la separación entre los micrófonos. Lo que teóricamente se sugiere es de que esa separación no sea más de 17 centímetros, ya que es la distancia que existe entre ambos oídos, aproximadamente. Entonces, si tenemos una posición AB, en la que los dos micrófonos están paralelos, la separación entre ambos micrófonos no debería de ser mayor a 17 centímetros. No quiere decir que no puedas grabar con micrófonos con una separación mayor, por supuesto que sí, y quizás puedas lograr un excelente resultado. Solamente que vas a tener que tener en cuenta la fase. El problema de separar los micrófonos es que a medida que separas los micrófonos, puede crecer la posibilidad de que tengas un conflicto con la fase. Entonces, cuando vas a elegir la posición XY, puedes hacerlo haciendo tocar, que sean adyacentes las cápsulas de los micrófonos y que estén prácticamente pegadas. O puede ser que estén también separados 17 centímetros. La configuración es la misma, pero cuando los micrófonos se acercan más, la posibilidad de que la grabación quede fuera de fase disminuye o desaparece, pero la sensación estéreo decrece. Es decir, a mayor separación de los micrófonos aumenta la sensación estéreo, pero también aumenta la posibilidad de que quedes fuera de fase. A medida que cierras los micrófonos, se cierra la sensación estéreo, pero también se elimina la posibilidad de que queden fuera de fase. Son cosas que tienes que tener en cuenta. A veces, cuando recién se empieza a hacer grabaciones, los problemas de fase tienden a no percibirse. Lamentablemente no es algo que el aficionado se dé cuenta enseguida o lo percibe enseguida. Quizás se necesite un poquito de experiencia para darse cuenta cuando en una grabación existen problemas de fase. Entonces, si el entrenamiento aún no es el que consideres óptimo, te sugerimos no alejar mucho los micrófonos para evitar que tengas problemas de fase. En el caso de que vayas a usar 3 micrófonos, he hecho algunas experiencias, he grabado a algunos guitarristas usando 3 micrófonos, algo que he experimentado muchísimo durante mucho tiempo, de poner micrófonos frente al guitarrista, a la derecha, a la izquierda, poner micrófonos aéreos, o sea, sobre la cabeza. También he hecho grabaciones poniendo micrófonos casi en la espalda del guitarrista, por supuesto no para la grabación en sí, sino para las pruebas de cómo funciona una grabación haciendo tomas desde distintos puntos. Entonces, una prueba maravillosa, un experimento fantástico que te sugiero hacer antes de que grabes tu disco de guitarra, es que hagas un plano con semicírculos en los que determines la distancia. Haces un semicírculo que representa una distancia de 35 centímetros, 50 centímetros, 75 centímetros, 1 metro. Entonces marques los ángulos, o sea, el ángulo de 90 grados sería frontal a la boca de la guitarra, digamos. 0 grados sería totalmente paralelo a la tapa de la guitarra, 180 grados prácticamente paralelo al brazo de la guitarra. Y puedas a 35 centímetros poner el micrófono frente a la guitarra, un poco a la derecha y totalmente a la derecha, a la izquierda, totalmente a la izquierda, 50 centímetros, y en forma de semicírculo vayas haciendo tomas de la guitarra en distintos ángulos. Escuchar luego esas tomas nos va a dar un panorama fabuloso de cuánto varía el color de la grabación según la posición, la distancia y la posición en la que pongamos el micrófono.
Lo mismo es si probamos poner el micrófono por debajo del nivel de la boca de la guitarra, al nivel de la boca del puente de la guitarra, o por encima de los hombros, a la altura de los hombros, etc. Es decir, que tenemos que tener en cuenta no solamente la distancia desde la guitarra hasta el micrófono, sino también la altura. ¿A qué altura del piso vamos a poner los micrófonos? El micrófono va a estar a la altura de las rodillas del guitarrista, va a estar a la altura del aro superior de la guitarra, va a estar a la altura de los hombros, o ¿a qué altura va a estar? En una misma posición y en un mismo ángulo podemos hacer unas 3 tomas, el micrófono puesto un poco abajo, centrado con el horizonte de la guitarra, o con el micrófono puesto a la altura de los hombros. También vamos a encontrar diferencias de color en esa grabación que nos va a enseñar muchísimo. En muchos textos, en libros, en algunos manuales de grabación, vamos a encontrar algunas sugerencias que son verdaderamente llamativas. Quizás la recomendación que más se encuentra en los textos, en los libros, es el de poner un micrófono de diafragma pequeño a la altura del traste 12 de la guitarra. Esa recomendación, desde nuestro punto de vista, parte de un desconocimiento profundo de la organología. Si tenemos en cuenta el aspecto físico del sonido y la teoría de ingeniería de sonido que tiene la recomendación de poner un micrófono en el espacio 12 de la guitarra, es porque se considera que lo que está vibrando es la cuerda y que en el medio de la cuerda vamos a tener un nodo cuando la cuerda se toca al aire. Entonces hay principios físicos que guiarían esa idea de poner un micrófono en el espacio 12. Pero en la realidad, en la práctica, la cuerda no es la que produce el sonido, o sea, no suena la cuerda. La cuerda solamente está vibrando, está transmitiendo esa vibración al puente, y ese puente está poniendo en vibración la caja armónica de la guitarra. Entonces lo que está sonando es la tapa de la guitarra, no está sonando la cuerda. Entonces no hay que poner un micrófono apuntando a la cuerda, es absurdo, la cuerda no suena. Lo único que estamos haciendo al poner un micrófono en el espacio 12 de la guitarra es grabando básicamente ruidos de cuando se pisa la guitarra o demás. Lo que está sonando es de la tapa, lo que está sonando es lo que está después de la boca hasta el aro. La parte de los aros superiores de la guitarra prácticamente no están produciendo mucho sonido. Entonces lo que está alrededor de la boca tampoco, porque tiene una madera por detrás la tapa que refuerza la boca. Entonces lo que está sonando fundamentalmente es desde la boca hacia el aro. Entonces si apuntamos el micrófono al espacio 12 estamos muy lejos del eje en donde se está produciendo el sonido. O sea, básicamente es como tener a un cantante aquí y el micrófono, en vez de ponérselo frente de la boca, estamos poniendo el micrófono a 50 centímetros de la boca del cantante. Y el cantante está cantando para un lado y el micrófono está apuntando para otro. Básicamente eso es lo que está pasando cuando ponemos un micrófono en el espacio 12 de la guitarra. Es algo inexplicable como está en tanta bibliografía, pero es cierto. O sea, no tengas en cuenta esa recomendación, porque si tú mismo la experimentas vas a darte cuenta de que eso no funciona muy bien. Entonces, una vez que tenemos en cuenta qué es lo que está sonando de la guitarra, que es esa parte de la boca, desde la boca hacia el aro, vamos a poder tener en cuenta dónde poner los micrófonos y hacia dónde apuntarnos. O sea, el micrófono, si lo ponemos apuntando a la boca de la guitarra, lo que vamos a tener es una saturación de graves, y si lo tenemos el micrófono frontal al guitarrista y a la altura de los hombros, o apuntando al espacio 12, el micrófono va a estar más cerca de la nariz y de la boca del guitarrista que de la tapa. Entonces lo que vamos a conseguir con eso es grabar muy bien la respiración del guitarrista. Algo que es bastante frecuente en algunos discos, y especialmente si los escuchamos con auriculares, es que se escucha muy fuerte la respiración del guitarrista. A veces parece que estamos escuchando a un guitarrista dinosaurico, digamos, prácticamente respira como un hipopótamo. Y eso no entendemos por qué es que está tan fuerte la respiración a veces del guitarrista. Y eso se debe a que a veces los micrófonos están justamente apuntando al espacio 12 de la guitarra, o están muy arriba, entonces el micrófono está muy cerca de la boca, pero bastante lejos de la tapa de la guitarra.
Entonces, el sonido directo de la guitarra no va a ser en porcentaje, no va a ser tan alto como lo que está llegando del sonido ambiental y de la respiración del guitarrista. Entonces, cuando a veces escuchamos discos y escuchamos muy fuerte la grabación de la respiración, cuando inhala, cuando exhala, generalmente se percibe, al menos los que tenemos muchos años de experiencia en la edición digital de sonido, escuchamos los cortes. Cuando se hicieron cortes, se corta y se pegan distintas tomas, a veces los técnicos o a veces los aficionados a la grabación no tienen en cuenta elementos técnicos propiamente de lo que es ser un editor profesional de sonido. En el caso de cuando se trabaja a nivel profesional, lo que tenemos en cuenta es que cuando el músico inhala, no se puede pegar una toma en la que el músico inhaló junto con una en la que exhaló. Porque cuando estamos haciendo las tomas y estamos grabando, no siempre el artista respira de la misma forma en el mismo pasaje. Entonces, si hay un componente de respiración en la grabación y no lo estamos teniendo en cuenta, puede pasar que a veces cuando el músico inhala o exhala, luego al cortarse se juntan una inhalación con una exhalación. Entonces se escuchan ruidos bastante curiosos, que son como cosas así, como golpes de respiración. Entonces ahí detectamos de que hay ediciones digitales y que no se tuvo en cuenta la respiración del artista al momento de grabar. Y esas son consideraciones quizás muy sutiles, de ya un nivel profesional de edición digital de sonido, pero es algo que sí se tiene en cuenta, y a nivel profesional esos tipos de errores no pueden pasar. Entonces, una forma de que esas cosas no pasen es que la respiración del artista no sea tan protagónica. Hay casos legendarios, como los discos de Glenn Gould, por ejemplo, un gran pianista, extraordinario pianista, en los que el sonido, el ruido de lo que el pianista está cantando o lo que está respirando, algunos sonidos hasta incluso guturales, son muy fuertes, son verdaderamente muy fuertes, y que se pudieron haber evitado al momento de la colocación de los micrófonos. Si los micrófonos están cerca del pianista, obviamente van a tomar esos sonidos como si fuesen muy fuertes, que obviamente no lo eran, pero si los micrófonos hubiesen sido colocados con más distancia, esos sonidos no los estaríamos escuchando. Entonces, hay un componente del expertise del técnico de grabación que va a influir, y va a influir mucho en el resultado final del disco. Entonces, tengamos en cuenta, como habíamos dicho, las configuraciones de micrófonos, las distancias y las alturas a las que vamos a poner los micrófonos, y experimentemos, tengamos en cuenta esas recomendaciones que acabo de hacer, y no hay nada mejor que proponerse grabar y grabar muchísimo. Como siempre, más allá de dónde pongas el micrófono o cuántos micrófonos utilices, graba cosas que valgan la pena. Es lo más importante de una grabación, es qué es lo que estás grabando. Entonces, ten en cuenta eso, no lo tomes como algo menor, selecciona bien el repertorio, trabájalo muy bien. Un disco de guitarra sola de 1 hora no debería de llevar más de 2 días o eventualmente un tercer día para hacer las tomas. Si hay mucha repetición, quizás la pieza aún no está pronta para que sea grabada, entonces es algo también tienes que tener en cuenta y ser honesto al momento de grabar. Las piezas que requieren muchas tomas y hay muchos errores, quizás el resultado final sea forzado o necesites un ingeniero de sonido realmente extraordinario para que pueda armar un rompecabezas con lo que estás grabando. En mi experiencia personal, en alguna oportunidad grabé a un guitarrista y estuvimos 1 semana grabando el disco, y luego el trabajo de edición digital llevó 80 horas. Entonces cada track del disco llegó a tener hasta más de 60 cortes. Cuando ese tipo de situaciones acontece, realmente el resultado final del disco no representa lo que el artista es en realidad. Representa una suerte de fantasía que solo es producto de la habilidad del técnico del estudio.
Entonces tratemos de elegir bien el repertorio, de trabajarlo muy bien y hacer todas las pruebas previas para elegir el tipo de micrófono que vamos a utilizar, para elegir las distancias, el ángulo y demás. Espero que esta charla haya sido útil, espero que les haya despertado el interés de hacer algunos experimentos y de hacer algunas pruebas de utilizar micrófonos y de utilizar distintas configuraciones para los micrófonos, así como las distancias y demás. Les sugiero ser organizados al hacer ese tipo de experimentos para que realmente nos produzcan un aprendizaje significativo, digamos. Entonces, espero que surjan muchas grabaciones, que cada vez grabemos mejor, cada vez tenemos más tecnología a nuestro alcance, cada vez la vida se nos hace más fácil para grabar y no subestimemos lo importante que es tratar acústicamente el espacio y el experimentar mucho con los micrófonos antes de ponernos a grabar. Así que muchísimas gracias para la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, para el Centro Cultural Regional de Huichapan y para el maestro Martín Candelaria. Un fraternal abrazo desde Lima, Perú, y esperemos que nos veamos muy pronto en México. Gracias.